propósito del rebrote, estamos ya en contacto con el doctor Juan Saavedra, infectólogo y miembro del Comité Científico Boliviano. Muy buenos días, gracias por atendernos. Quería preguntarle en qué momento, en qué etapa del rebrote estamos en estos momentos, doctor. En este momento estamos en, el 27 de enero la epidemia de COVID en el país llegó al pico. En este momento estamos en la meseta y la velocidad de avance de la epidemia para el día de ayer era de 0.95. De tal manera que si esta tendencia se mantiene en los próximos 3 o 4 días, ya estaríamos en la fase de descenso de la segunda ola. Esto es muy positivo, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace con respecto a esta meseta usted? ¿Por qué se está dando? Bueno, forma parte de la evolución natural de la epidemia, que tenga una fase de ascenso, un pico, una meseta y un descenso. Entonces, en este momento estamos en esa fase, ¿no? En la fase, según los datos que calculé el día de ayer, en base a los 2021 casos, la velocidad está en 0.95. Por lo tanto, 0.95 significa que ya estamos empezando la fase de descenso. Hay que esperar por lo menos unos 3 o 4 días para ver si esa tendencia se mantiene. En otras palabras, si hoy día tenemos 50 a 100 casos menos que el reporte de ayer, se confirma que estamos ya en la fase de descenso. Pero los casos a nivel nacional, doctor, están sobrepasando los 2.000 nuevos contagios a diario y las muertes se están incrementando, según ha informado el Ministerio de Salud a través de los distintos sedes. ¿Cómo se entiende eso en una meseta? Bueno, yo le mandé una imagen que sería bueno mostrarla para que los televidentes y usted vea cómo está la curva. La curva de la segunda ola es diferente a la curva de la primera ola. En la curva de la primera ola hemos llegado al pico con 2.000 casos. En cambio ahora, en la segunda ola, el pico hemos llegado con 2.800 casos. Es decir, el comportamiento de la segunda ola en nuestro país ha sido igual que en otros países. En otras palabras, el número de casos en la segunda ola es mayor. Entonces, cuando se llega al pico, de la epidemia, se tiene pues el mayor número de casos, en nuestro caso más de 2.000. Por lo tanto, en la meseta tiene que mantenerse ese número por varios días, generalmente son 3 a 4 semanas, un valor alrededor de esa cifra, con una velocidad de 1, y cuando eso empieza a disminuir a menos de 1, empieza la fase de descenso. Entonces estamos en la evolución natural de la curva de la segunda ola. Lo que hay que esperar, como le decía, es que en el reporte de hoy el número de casos sea 50 a 100 casos menos que el día de ayer y mañana también. Si esta tendencia en los próximos días se mantiene, 50 a 100 casos menos cada día, se confirma de que el comportamiento de la segunda ola en nuestro país ya está en la fase de descenso desde el día de ayer. Doctor, ¿qué está neutralizando esta segunda ola? ¿Por qué es que ahora están ingresando una meseta? ¿Cuáles son las características que usted identifica entre la población que está haciendo que estos casos no estén aumentando y más bien se estén manteniendo? Bueno, la meseta normalmente dura de 3 a 4 semanas. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen, que tiene esa duración, ¿no? Así que no está más corta ni está más larga tampoco, está dentro de lo esperable. Ahora, ¿qué actividades pueden hacer que se prolongue la meseta o aumenten los casos? Las actividades pueden ser que haya un contagio masivo en estos días o en los próximos días a consecuencia de la actividad política que están desarrollando los candidatos. Entonces, ese es un punto muy importante que cada municipio debe controlar para evitar que se modifique la curva epidémica que en este momento está evolucionando de una manera favorable. Entonces, ese tipo de actividades que favorezcan infecciones masivas van a perjudicar.
En cambio, si el pedido del Colegio Médico y el CODESA de Santa Cruz es aceptado, porque debería ser aceptado ya que es pedido por un ente científico, la declaratoria de una cuarentena en este momento haría que la curva, haría que rápidamente bajemos en la segunda curva. Entonces, esto es lo que la municipalidad y la gobernación deberían tomar en cuenta, de que si se adopta esta medida que es justificada de asumir una cuarentena de 5 días o de 14 días, yo siempre recomendé 5 días porque el 95% de los infectados lo hacen en este periodo de incubación, va a ayudar a que esta curva descienda más rápidamente y tengamos menos casos y tengamos menos muertes. Entonces, esos son los dos extremos que podrían pasar. Que los políticos favorezcan el contagio masivo y perjudiquen la evolución natural, o que el municipio declare una cuarentena aceptando la recomendación del CODESA para que esta evolución que tenemos hasta ahora, que es favorable, disminuya rápidamente. Y con esta disminución, doctor, ¿terminaría el coronavirus más la vacunación que ya ha iniciado en el país, o se puede venir una tercera ola? No va a terminar la epidemia. Con esta segunda ola va a terminar en unas 8 semanas. Es decir, que para principios de abril, digamos 4 de abril estaría terminando esta segunda ola, si es que no se hace nada. Entonces, de ahí estaríamos como unos 2 meses con niveles bajos, 50 a 100 casos por día durante 2 meses, y probablemente para principios de junio, para el 6 de junio, 4 de junio, empezaría la tercera ola. ¿Por qué va a empezar la tercera ola? Por una razón simple, porque para evitar la segunda ola tenemos que tener un nivel de inmunidad en la población mayor al 60%, de tal manera que eso no se va a conseguir. El lote de vacunas que se ha conseguido y que se está administrando en esta semana está destinado para 10.000 profesionales en salud, de tal manera que esa cantidad es una buena medida para proteger a los trabajadores esenciales, para evitar que más médicos se infecten y que mueran, pero el impacto que va a tener sobre la epidemia es muy bajo, muy mínimo. Como le digo, necesitamos inmunizar por lo menos el 60% de la población para evitar la tercera ola. Pero precisamente esos son los planes, doctor, precisamente esos son los planes del gobierno. Hasta julio ya estarían todas las vacunas en el país para inmunizar a toda la población vacunable. De coincidir esta fecha, evitaríamos una tercera ola. Correcto. Si se logra conseguir un lote de vacunas que llegue a inmunizar a por lo menos 7 millones de personas en el país hasta el mes de mayo, junio, sería ideal. Sería realmente ideal, y de esa manera se evitaría la tercera ola. De lo contrario, la tercera ola va a aparecer, porque no se ha logrado ese nivel de inmunidad en el país, que es el 60%. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Era Juan Saavedra, infectólogo, miembro del Comité Científico, hablando de la situación del coronavirus en nuestro país.